Bueno, a mí me tocó las funciones básicas superiores. ¿Y qué es esto? Pues es la evolución psicológica del ser humano, donde existen dos líneas de desarrollo, el cual es una natural y la otra sería cultural o social, como consecuencia del proceso del desarrollo de la línea natural. Se dan las funciones psicológicas inferiores, las cuales son comunes en el hombre y en los animales, y por otra parte está con el proceso del desarrollo cultural. Se originan con las funciones psicológicas superiores, que son solo el humano, que son estas dos líneas, y forman parte del desarrollo humano. No se deben de ver por separado y van a la par. Uno de los ejemplos de estas funciones superiores sería la percepción, memoria, atención, razonamiento, lenguaje, toma de decisiones, motivación y emoción. La percepción, cómo percibimos la información, cómo la agrupamos para determinar qué representa, cómo combinamos la información y cómo nos llegan a nuestros sensores, que son nuestro conocimiento, para poder hacerlo comprensible. La memoria, cómo codificamos y almacenamos y recuperamos la información recibida, principalmente a través del estudio de las relaciones entre memorias, que es a corto plazo y a largo plazo. La atención implica la capacidad de concentrar nuestras capacidades cognitivas en el emprendimiento de una tarea. El razonamiento es la capacidad de razonar y en tanto actividad mental vinculada al procesamiento y composición de la información involucrada en estructuras lógicas y complejas. El lenguaje, modo en que nos comunicamos, principalmente el lenguaje verbal, aunque no únicamente en tanto el sistema de unidades discretas como reglas de combinación que producen un número infinito de enunciados. La toma de decisiones es un proceso cognitivo que lleva la selección de una creencia, afirmación o acción entre varias posibilidades ocurrentes. La motivación es el proceso que nos dirige hacia el objetivo o la meta de una actividad, que la intriga y mantiene supone la activación de las funciones cognitivas y emocionales. Y por último sería la emoción, que en la psicología cognitiva de sus orígenes nos presentó su interés por las emociones. Sin embargo, con el tiempo se comenzó a demostrar que el abordaje cognitivo de procesamiento de la información es muy útil para entender las respuestas emocionales. A mí me tocó lo que viene siendo la motivación y la emoción y les voy a dar una explicación sobre lo que en sí aprendimos. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene las conductas de personas hacia metas o fines determinados. Es el impulso que mueve a una persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para cada acción. Hay dos tipos de motivación, que viene siendo el estado motivacional, que es el estado dinámico momentáneo, y el rasgo motivacional, que serían las tendencias previas a la disposición de una acción. Seguimos con lo que viene siendo la emoción, que es un representante de una experiencia psicológica. Se presenta de forma involuntaria y ayuda al sujeto a darle un valor de acontecimientos vividos, de forma que éste pueda dar una respuesta a su entorno personal y colectivo. O sea, lo colectivo viene siendo tipo como la adaptación de lo que viene siendo lo de la emoción. La cognición humana son los procesos mediante los cuales adquirimos y usamos la información. Cuando nos centramos, es una familia de procesos cognitivos que se le conoce como pensamiento dirigido. El lenguaje constituye la condición necesaria para la socialización, la construcción de la identidad y de personalidad. Es decir, el lenguaje, o sea, imágenes, conceptos, son los que nos constituyen el pensamiento. Este está compuesto de símbolos que nos permiten comunicar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. La estructura del lenguaje vendrían siendo el sonido y el significado. El lenguaje se basa en sonidos universales, que vendrían siendo los fonemas, que dan el significado, y los morfemas, que son la combinación de fonemas, ya sea palabras enteras, ya sea rojo, calma, caliente. La gramática son las reglas para combinar los fonemas y morfemas para crear oraciones. Se hace las reglas lingüísticas. Esta se divide en dos, vendrían siendo sintaxis y semántica. Sintaxis es la forma en la que cambiamos las palabras para tomar frases, oraciones significativas. Por ejemplo, Sally golpeó el carro. La semántica son los criterios para asignar significado a los morfemas en el lenguaje. Se refiere al contenido del lenguaje. Algunos problemas en el lenguaje vendrían siendo en el habla,
dislalia, tartamudez en el lenguaje, afasia, disfasia, dislexia, digrafia y morfosificación. El pensamiento es la actividad y creación de la mente, todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto, los procesos por los cuales adquirimos y usamos el conocimiento. Todos los productos que la mente puede generar incluyendo las actividades racionales de la imaginación. Todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento. El lenguaje, las imágenes y los conceptos son los principales bloques de construcción del pensamiento, por lo que el lenguaje y el pensamiento están entrelazados. El lenguaje es pieza clave del cómo pensamos, ya que hay lenguas que tienen palabras para cosas que otras no, y que a su vez carecen de palabras que otras lenguas tienen. Nos resulta difícil imaginar al pensamiento sin el lenguaje y consideramos que ambos forman parte de lo que significa ser humano. La inteligencia es una cosa compleja de definir, pero se puede considerar en términos generales como la medida de la capacidad de una persona para dominar un problema a una tarea cognitiva en específica, tal como resolver problemas, el razonamiento lógico y autoconciencia. Existen varias teorías y algunos de los autores fueron Binet, Spearman, Cattell y Sternberg. Pero todas estas tienen una misma visión, que es la inteligencia de conocimiento personal y lo que se puede aprender en el exterior, ya sea culturalmente o en medio de la escuela, de la universidad, todo lo que viene siendo la educación. A mí me tocó hablar acerca de las pruebas de inteligencia. La prueba de inteligencia cualquiera es bastante confiable, ya que las calificaciones en que te puntúan en una sesión no te puede llegar a variar a otra. A mí me tocó, empezamos con la escala de Binet-Simon. Esta escala fue creada en Francia, que posteriormente fue llevada a España para adaptarse y poderse así aplicar a niños, como fue creada principalmente, pero a niños anormales, es decir, que llevaban un CI más alto a un niño normal. A continuación está la escala de inteligencia de Stanford-Binet, que fue diseñada para medir 4 tipos de habilidades mentales que de manera casi universal se consideraban componentes de la inteligencia. Estos 4 componentes son razonamiento verbal, razonamiento visual abstracto, razonamiento cuantitativo y memoria de corto plazo. Mismamente en esta escala nos da el significado de lo que vendría siendo CI, el coeficiente de inteligencia. Esto es un valor numérico que nos otorga la misma prueba de inteligencia a partir de las puntuaciones que se obtienen en la misma. El CI promedio se establece aproximadamente en 100. La escala de inteligencia Wechsler es una escala que se creó específicamente para adultos, pero como estamos evolucionando, también esta misma prueba evolucionó y se puede aplicar tanto a niños como a adolescentes. Esta escala cuenta con 3 variantes, que es la WISC, que es la escala de inteligencia Wechsler para adultos, la WISC, que es la escala de inteligencia Wechsler para niños y adolescentes, y la WIPSI, que es la escala de inteligencia Wechsler para preescolar y primaria. También se encuentran aquí las pruebas de grupo, que son pruebas de inteligencia aplicadas por un examinador a muchas personas. Este tipo de pruebas más que nada son como si fueran las pruebas de orientación vocacional, más o menos vendría siendo. Las pruebas de desempeño son aquellas que minimizan el uso del lenguaje y se enfocan más y le dan más oportunidad a las de habilidades, es decir, que vendría haciendo más cosas como manuales, visuales, auditivas. También se encuentran las pruebas libres de cultura, que estas mismas minimizan el sesgo cultural y las habilidades y los valores que varían de una cultura a otra. Ejemplo es yo como mexicano, los valores, las habilidades que fui desarrollando, que me inculcaron desde pequeño, no son las mismas
a las de un argentino. Por eso las minimizan. Ahora hablaremos lo que es confiabilidad. La confiabilidad es la capacidad de una prueba para producir calificaciones consistentes y estables. Esto quiere decir que la confiabilidad es aquella prueba que nos da una puntuación si la revisamos una vez y si la volvemos a revisar y nos da, les hablaré sobre la validez. Esta se refiere a la capacidad de la prueba para medir lo que se pretende medir. Esto quiere decir que la validez de contenido se refiere al grado en que los reactivos de la prueba representan el conocimiento o las habilidades que se están midiendo. La validez más que nada es que si tú le llegas a poner una prueba a una persona de 30 años, 28 años, que ya es un adulto, tú le tendrías que aplicar la escala de inteligencia Wechsler para adultos, que vendría siendo la WISE. Esto quiere decir que eso es una validez. Porque está acorde a su edad y habilidades que debería presentar en aquel momento. También está la validez relacionada con el criterio. Esta es determinar el grado en que se correlaciona con otras medidas aceptables de lo que se está probando. O sea, es un ejemplo, pones 12 reglas, una que mide en pulgadas y la otra en centímetros, ¿verdad? Las mediciones obtenidas con una regla deberían corresponder a las medidas de otra, porque ambas reglas miden lo mismo. Es decir, longitud. De manera similar, dos medidas diferentes de la inteligencia deberían correlacionarse entre sí. En realidad, las dos miden inteligencia. Esto quiere decir que con el criterio mismo tú puedes ver si trae validez o no. ¿Por qué? Porque no le pondrías una prueba de inteligencia de adolescentes a un niño pequeño. Tendría que medir lo mismo. Y eso sería todo acerca de las pruebas, confiabilidad y validez.